Durante casi una década, la foto del Ranch Cheetah, un supuesto simio del bosque, ha provocado intensos debates en la comunidad de los críptidos, y la verdad es fácil entender por qué. La imagen muestra una figura imponente que muchos han señalado como prueba de la existencia de Pie Grande. Yo nunca había visto esta foto, así que decidí investigar un poco más. Nuestra investigación rastreó la imagen hasta el sur de California. No un bosque remoto, sino un comediante en ciernes llamado Mark Anders. Anders, que también se presentaba como instructor de culturismo, tenía una extraña fascinación por los simios. Cuando su show de comedia Max Out no despegó, cambió de rumbo y empezó a producir contenido sobre Pie Grande. Con la ayuda de un disfraz convincente, Anders y un amigo crearon múltiples videos y fotografías, supuestamente tomadas en distintas partes de Estados Unidos. La coincidencia temporal también es sospechosa. Esta foto en particular apareció poco después de que Anders publicara un video suyo filmando gorilas en el zoológico de San Diego, probablemente estudiando sus movimientos para perfeccionar su acto. Resulta que, cuando los sueños en el mundo del espectáculo se desvanecen, a veces encuentran nueva vida en el folclore de los críptidos. Entre 1957 y 1971, los gobiernos de Estados Unidos y Australia se preparaban en silencio para algo que en ese momento sonaba como ciencia ficción, la posibilidad de una invasión extraterrestre. Y no se trataba solo de paranoia de la Guerra Fría. Tras una ola de avistamientos inexplicables sobre Washington, D.C., Estados Unidos lanzó el proyecto Blue Book, una investigación formal sobre la actividad OVNI. Pero aquí es donde las cosas toman un giro drástico. El exdirector de la CIA, el almirante Hillenkoetter, junto con otros altos funcionarios, admitió públicamente que el gobierno sabía que los ovnis eran de origen extraterrestre, pero en lugar de divulgarlo al público, lo enterraron. Nuevas reglas estrictas siguieron. El personal militar fue silenciado, enfrentando hasta 10 años de prisión y multas de $10,000 si se atrevían a hablar. Según un memorando desclasificado, el gobierno fomentó deliberadamente una cultura de burla y ridiculización, todo para disipar el miedo público. ¿Pero fue esa la verdadera razón? Algunos informes de inteligencia sugieren algo más profundo, un temor de que los soviéticos pudieran usar el caos de los avistamientos masivos como herramienta de guerra psicológica. Y mientras al público se le decía que todo era una tontería, a puertas cerradas el gobierno hacía algo muy distinto: construir sus propios platillos voladores. El proyecto Avro de Canadá fue un intento real de hacer ingeniería inversa con las mismas naves que ellos desestimaban como fantasía. A los testigos los ridiculizaban, a los informantes los amenazaban, y mientras tanto, los planos ya estaban en marcha. Honestamente, a estas alturas nada de eso me sorprende. Entonces, ¿qué más estará guardado en esos archivos clasificados? Si tienes teorías o información, estoy todo oídos. En noviembre del año 2000, en las tierras tribales Cheyenne y Arapaho, al oeste de la ciudad de Oklahoma, el miembro tribal Russell Lompmouth capturó algo notable mientras limpiaba después de un evento comunitario. A primera vista, Oklahoma quizá no parezca territorio ideal para el Pie Grande, pero el estado tiene un largo historial de avistamientos reportados. La primera foto muestra una figura enorme, parcialmente oculta entre los árboles. Sus rasgos son llamativos: ojos hundidos, un pronunciado arco supraorbital y una mandíbula larga y poderosa, características difíciles, si no imposibles, de falsificar con un disfraz. La segunda imagen muestra a la criatura de perfil, con la cabeza asentada inusualmente baja sobre unos hombros anchos, un torso en forma de barril y brazos musculosos. La anatomía parece cruda y poderosa, nada que parezca montado. Lo que hace que este caso sea aún más convincente es la conducta del propio Lompmouth después. A diferencia de los típicos farsantes que buscan fama o dinero, él nunca intentó sacar provecho de las imágenes. De hecho, los investigadores informaron que una secretaria de oficina se sintió tan perturbada por las fotos que eliminó los archivos digitales. En todas las entrevistas posteriores, Lompmouth nunca vaciló. Sin detalles extra, sin adornos, siempre el mismo relato consistente. Investigadores analizaron después las imágenes usando un árbol pequeño en el fondo como referencia, con un hombre de 1,73 metros sosteniendo una vara de 2,3 metros como escala. Determinaron que la figura medía bastante más de 2,3 metros,
con una cabeza que representaba casi el 18% de su altura. En comparación, la cabeza humana promedia solo alrededor del 13% de la altura total, salvo que seas un bebé cabezón. Aún más sorprendente, las proporciones y la postura se asemejan mucho al sujeto de la famosa película Patterson-Gimlin de 1967, filmada más de 3 décadas antes y a 1000 millas de distancia. Las similitudes son asombrosas. Entonces, ¿qué piensas? ¿Son estas fotos una prueba legítima de un primate gigante no documentado que deambula por Norteamérica? En las tranquilas tierras de cultivo del condado de Richland, Ohio, donde la Interestatal 71 atraviesa 150 acres de campos abiertos, algo se agitó en la quietud, algo inexplicable. Era el 28 de diciembre de 2024. Andrew Baum y su padrastro, Sean, solo habían planeado una tarde rutinaria de caza, mientras el sol invernal descendía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo endurecido por la escarcha. Ambos trabajaban en silencio, instalando una plataforma en un árbol alrededor de las 4 de la tarde. Con la luz del día desvaneciéndose, Andrew trepó para probar su nuevo punto de observación. Desde esa altura, el paisaje se desplegaba como un cuento ilustrado: árboles desnudos, campos abiertos, el zumbido distante de la autopista. Todo parecía ordinario, hasta que dejó de serlo. Los ojos de Baum captaron movimiento en un campo cercano, pero no era un ciervo, no era un coyote. Lo que vio se movía con una gracia inquietante, pasos largos, deliberados, cubriendo terreno con una velocidad que ningún humano debería poseer. No corría, se deslizaba, poderoso, intencional. El escenario invernal hace que este avistamiento sea especialmente convincente. Sin follaje que obstruyera la vista y con el pálido sol de la tarde aún iluminando el paisaje, la visibilidad era casi perfecta. Y Baum no tenía cámara, ni teléfono, nada con lo que capturar el momento. Fue algo crudo, puro, un ojo humano, sin filtros, observando algo que no podía explicar. La noticia del encuentro se difundió rápidamente, llamando la atención de la Organización de Investigadores de Campo del Pie Grande, Bigfoot Field Researchers Organization. Matt Moneymaker, fundador de la BFRO, y el investigador de Ohio, Brian Damon, realizaron una investigación completa. Consideraron a Baum creíble. Pero eso solo generó más preguntas. ¿Podría haber sido un humano mal identificado, un truco de la distancia o de la luz? Tal vez. Pero entonces llegó la respuesta del propietario del terreno. Confirmaron que Baum y Sean tenían permiso para estar allí, pero dejaron algo muy claro. No querían publicidad. No querían atención. No querían curiosos merodeando con cámaras y linternas. Algunos vieron esto como una precaución comprensible. Otros se preguntaron si los dueños ocultaban algo. Sea cual sea la verdad, el encuentro permanece como otro misterio en una larga serie de leyendas rurales. Un recordatorio de que, incluso en el mundo hiperconectado de hoy, aún existen lugares silenciosos, donde los bordes de la realidad se desdibujan, donde los campos se convierten en escenarios, y algo observa desde la línea de los árboles. Un joven ciclista de montaña llamado Jacob estaba grabando uno de sus recorridos habituales por el bosque cuando algo inesperado lo sacudió. Jacob, un aspirante a youtuber, registra cada salida, alternando entre 5 senderos favoritos. En este clip, mientras cruza el encuadre en bicicleta, algo surge del bosque a la derecha. Pálido, demacrado, con ojos enormes parecidos a los de un insecto, no es el tipo de visión que uno olvida fácilmente. Jacob dijo después que el susto casi lo hizo caer al suelo. Preso del pánico, giró su bicicleta y bajó la colina a toda velocidad. Cuando por fin llegó a casa, estaba tan alterado que dejó su teléfono aún sujeto a la bicicleta, olvidando que había estado grabando. Al revisar el material más tarde, allí estaba, la criatura, capturada en cámara.
Vaya sacudida fue esa. Ese dragón, y digo, pobre criatura, recibió una descarga tremenda de esa anguila eléctrica. Sinceramente, si tienes suficiente voltaje recorriendo tu cuerpo como para iluminar a un depredador a través de su propia boca viscosa, mis respetos. Esa es la versión natural de una pistola eléctrica, y funcionó a la perfección. Este siguiente clip proviene de una cámara de seguridad nocturna en Turquía, y es el tipo de grabación que pone la piel de gallina. A la izquierda del encuadre aparece una pequeña figura humanoide que se mueve sola. A primera vista parece infantil, incluso del tamaño de un niño pequeño. Eso por sí solo ya es extraño. Luego, sin previo aviso, la figura da un paso y parece flotar hacia el cielo. Desaparece de la pantalla por un momento. Luego reaparece, aterriza y continúa cruzando la calle, como si nada inusual hubiera pasado. Algunos espectadores lo atribuyen de inmediato a un fallo de la cámara o a una manipulación digital intencional. Eso es posible. Otros dicen que encaja con el folclore local. Turquía se encuentra en el cruce de muchas culturas antiguas, y las historias sobre hadas y espíritus aéreos forman parte de ese tapiz. Las imágenes del CITV hacen que esto sea difícil de analizar. El ángulo, la iluminación y las distorsiones de compresión pueden crear ilusiones, pero la transición tan fluida de caminar a flotar es difícil de descartar por completo. ¿Es un truco de cámara, un montaje o algo que no entendemos? Comparte tu teoría abajo. ¿De qué lado estás? ¿De qué? En un tranquilo campo al borde de lo salvaje, una criatura pastando despertó algo antiguo en los corazones de quienes la vieron. Captada por una cámara a lo lejos, apareció un animal que coincidía con cada descripción histórica de un unicornio. No era la criatura cubierta de brillo y con cola de arcoíris de los cuentos de hadas, sino algo mucho más primitivo y majestuoso. Alto, fuerte y esquivo, este ser portaba un único e inconfundible cuerno en espiral que sobresalía de su frente. Su movimiento era sereno, pero cauteloso, salvaje, pero regio. Lo fascinante es que las imágenes encajan perfectamente con los relatos medievales europeos. Esos textos no describían a los unicornios como mascotas mágicas, sino como bestias ferozmente independientes, casi imposibles de atrapar, animales del bosque, no de la fantasía. En aquellos escritos antiguos, los unicornios no eran símbolos de magia, eran símbolos de pureza, fuerza y misterio, que se decía aparecían solo ante las almas más raras. Entonces, si esto realmente fue un unicornio, ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Las leyendas simplemente exageraron una especie rara? ¿O acaso acabamos de presenciar algo que el propio tiempo había olvidado? Dime, ¿tú qué opinas? ¿Podría ser esta la prueba de que algunos mitos en realidad nunca desaparecieron? Este siguiente material llega directamente desde Florida, enviado a Cryptid University. Nuestra historia nos lleva directo al corazón del centro de Los Ángeles, donde algo extraño e inquietante fue detectado no por alguien en el suelo, sino por Google Earth. En un lote polvoriento y vacío, cerca de la autopista 101 y Mission Road, las imágenes satelitales revelaron la palabra Help, escrita en letras enormes, junto a dos mensajes aún más inquietantes: tráfico y LAPD. Los mensajes eran tan grandes que solo podían leerse desde el cielo. Un grito digital de auxilio, captado desde el espacio. Las imágenes se hicieron virales casi de inmediato, desatando teorías que iban desde trata de personas hasta actividad criminal encubierta. El público exigía respuestas, y las autoridades también. Los oficiales del LAPD respondieron con rapidez, y el canal KTLA News envió un helicóptero para observar más de cerca. Las tomas aéreas confirmaron el peor temor de todos. Los mensajes eran reales, aún grabados en la tierra.
claros y escalofriantes. Pero cuando los investigadores llegaron al lugar, la historia dio un giro dramático. Las marcas no eran obra de una víctima oculta, sino de un hombre llamado José, ya conocido por las autoridades. Según los registros policiales, José llevaba años tallando mensajes en la tierra de esa zona. Repetidamente se le había ofrecido ayuda de vivienda y evaluaciones de salud mental. Repetidamente se había negado. El LAPD confirmó que habían tenido múltiples encuentros con él, ninguno resultando en una ayuda duradera. El caso no terminó en una conspiración criminal, sino en un recordatorio conmovedor. A veces, las historias más aterradoras en Internet no tratan de monstruos ni secuestros. Tratan de personas reales, sufriendo en silencio, a plena vista del mundo. Ojalá José finalmente pueda recibir la ayuda que necesita. Y por suerte, esta vez no fue algo más siniestro. A unos 2.700 metros de altitud, en la montaña Wasatch, un grupo de excursionistas enfocó un telescopio terrestre hacia algo que los dejó helados. Una figura enorme que cruzaba un campo nevado, supuestamente con más de 1,90 metros de nieve acumulada. Ten en cuenta que estaban muy lejos, así que el hecho de que fuera visible con el telescopio ya dice mucho sobre su tamaño. Al ver las imágenes, la primera idea que viene a la mente es un esquiador. Pero el movimiento no parece el de alguien con esquís, sobre todo si está subiendo la pendiente. Más bien se percibe como algo bípedo y enorme. Un testigo incluso dijo que después un piloto privado de helicóptero voló hasta allí y fotografió huellas gigantes en la nieve. Si ese último detalle es cierto, la cosa se pone seria. Sea lo que sea, no es pequeño. En enero de 2012, un hombre hacía algo que había hecho decenas de veces antes: revisar las grabaciones de su cámara trampa. Pero esta vez, algo no encajaba. Mientras pasaba los clips nocturnos, un fotograma lo dejó helado. Un orbe luminoso, flotando en silencio por el bosque como una linterna suspendida en el aire. Extraño por sí solo, pero lo que ocurrió después lo volvió verdaderamente escalofriante. Varios ciervos de cola blanca, animales conocidos por huir ante la más mínima presencia humana, no escaparon. De hecho, se acercaron, atraídos por la luz, hipnotizados, casi como en trance, antes de volver tranquilamente a alimentarse. Esa reacción por sí sola sugiere que no se trataba de algo ordinario. No era humano, no era natural. Algunos creen que el orbe era una luz espiritual, similar a las descritas en el folclore nativo americano, guías fantasmales o vigilantes del bosque. Otros se inclinan por una explicación más extraterrestre, un dron explorador, tal vez, o un dispositivo de reconocimiento. Pero aquí hay un pensamiento aún más inquietante. ¿Y si no es ninguno de los dos? ¿Y si es algo que siempre ha estado aquí, una especie o fuerza que nunca hemos clasificado, lo suficientemente inteligente como para permanecer oculta, pero lo bastante curiosa como para revelarse a veces? Así que te pregunto, ¿alguna vez has visto una luz como esta, silenciosa, flotante e imposible de explicar, en tus propios bosques? Durante una caminata en el extranjero, un grupo de estudiantes captó algo que no se ve todos los días: una densa bola de abejas rodeada por murciélagos. Las imágenes muestran una rareza natural que te obliga a detenerte: murciélagos atravesando el aire, interceptando a las abejas y obligándolas a formar una esfera compacta y en movimiento. Un usuario de Reddit, Tom509, comentó que el clip lo llevó de inmediato a un avistamiento de su infancia que nunca pudo explicar. Esa reacción tiene sentido. Hay algo primitivo en ver cómo dos fuerzas en enjambre interactúan en pleno vuelo. ¿Están los murciélagos cazando a las abejas? ¿Es algo coordinado? Sea cual sea la mecánica, las abejas parecen atrapadas por su propio instinto. Si rompen la formación, son atrapadas. Es caótico, hermoso y un poco aterrador. Lo que comenzó como un paseo ordinario por la playa en Australia, rápidamente se convirtió en algo sacado de una pesadilla. Un paseador de perros, disfrutando de la costa, se topó con una visión extraña e inquietante: los restos en descomposición de una enorme criatura marina, arrastrada hasta la arena.
Sus cuencas oculares vacías miraban fijamente al cielo, y una larga columna vertebral expuesta sobresalía de su cuerpo como los vestigios de una bestia ancestral. Pero el verdadero misterio no radica solo en su espeluznante apariencia, sino en el hecho de que nadie puede identificarla. Tanto biólogos marinos como expertos en océanos han examinado las imágenes y fotografías, pero aún no pueden decir con certeza qué fue alguna vez esta cosa, demasiado deteriorada para clasificarla y demasiado extraña para ignorarla. La criatura ha desatado una ola de especulación en línea. Y aquí viene lo más sorprendente. Esto no es un caso aislado. Las costas australianas tienen una larga y bien documentada historia de arrojar restos marinos extraños e inexplicables, desde cadáveres irreconocibles hasta rarezas de las profundidades marinas. Esta tierra en el hemisferio sur parece ser un imán para los misterios marítimos. Una cosa es segura, el mar aún no ha terminado de sorprendernos. Todavía no. Un usuario de Reddit que se hace llamar Borderline Braindead compartió esta inquietante foto en el subreddit Paranormal Encounters. Explicó que la imagen fue tomada hace más de una década, mientras él y su familia estaban sentados alrededor de una fogata. A primera vista parece una foto normal, hasta que notas una de las sillas vacías. En la imagen, una figura nebulosa con forma humana parece estar sentada con ellos. Aún más extraño, aparece desde varios ángulos en diferentes tomas. La familia no notó nada inusual esa noche. No fue hasta que descargaron las fotos después cuando se dieron cuenta de que quizá no estaban solos. ¿Podría ser humo, un truco de la luz o algo completamente distinto? Parte de mí se pregunta si se trata de un familiar del pasado que pasó a unirse a la reunión. Sea lo que sea, parece que alguien o algo encontró un asiento junto al fuego. Este clip tiene a la gente corriendo a la sección de comentarios, aunque quizá no por las razones que esperas. Escuchemos. Después de verlo yo mismo, me sumergí en los comentarios. Algunos espectadores estaban impresionados, pero otros se apresuraron a señalar que el audio parece reciclado, posiblemente de las viejas grabaciones Sierra Sounds. Ahora bien, no estoy del todo seguro. Si esto hubiera sido filmado en otra parte del país, tal vez sería más escéptico. Pero aquí está el giro. Sabemos que la legendaria Skunk Ape ha estado asociada durante mucho tiempo con Florida. Entonces, ¿es esto solo publicidad reciclada? ¿O evidencia fresca con raíces familiares? Siempre me ha fascinado Chernóbil, toda su historia, pero especialmente la vida silvestre que aún habita allí. Estos animales se han adaptado a uno de los entornos más duros de la Tierra, y su resistencia es increíble. Algunos no parecen tan afortunados, mostrando los efectos de la radiación y la lucha por sobrevivir en un ecosistema tan difícil, pero lo verdaderamente notable es que siguen vivos, aún recorriendo la zona de exclusión, y eso dice mucho. 22 de diciembre de 2000, 3 noches antes de Navidad, una familia del condado de Sarasota fue despertada por un alboroto en su terraza trasera. Hubo golpes y estruendos como si volcaran muebles. Luego vino otra cosa, un gruñido profundo y gutural, y un olor pútrido que llenó el aire. Con precaución miraron por la ventana del fondo. Lo que fotografiaron fue una criatura masiva, cubierta de pelo, que avanzaba pesadamente por la terraza. Su primera reacción razonable fue pensar que debía tratarse de un orangután escapado de un zoológico, pero cuando la foto llegó a la oficina del sheriff del condado de Sarasota, la historia cobró vida propia. El investigador local de críptidos Dave Shealy, del Florida Skunk Ape Research Center, preservó lo que él dice que son moldes de huellas de encuentros similares. Según él, las huellas son mucho más grandes que las de cualquier primate conocido en esa región. Esa evidencia ha mantenido vivo el debate. ¿Es esto un caso de un animal exótico mal identificado o es prueba fotográfica del Skunk Ape? Para mí, el olor es un detalle clave. Ese tipo de hedor no es algo que suela acompañar a un animal perdido de zoológico, pero quiero conocer tu opinión.
¿Qué crees que visitó a esa familia aquella noche de diciembre? Deja tus teorías abajo. Antes de poner la siguiente grabación, solo quiero decir, de verdad espero que estés disfrutando el video hasta ahora, pero este siguiente clip no sé ni por dónde empezar. Lo he visto una y otra vez y cada vez me deja con más preguntas que respuestas. Es el tipo de material que se te queda grabado, no por lo que ves, sino por lo que no puedes explicar. Acudo a ustedes porque, honestamente, necesito ayuda con este. Hay algo en él que simplemente no me cuadra, algo que desafía la lógica. Así que, por favor, presten mucha atención, miren de cerca y díganme, ¿qué es esto? Cuando el usuario de Reddit Darkroom 227 y su familia se mudaron a una casa de la época victoriana el mes pasado, sus hijos hicieron lo que siempre hacen los niños. Entre los objetos que dejaron los dueños anteriores, encontraron una sola fotografía. A simple vista muestra a una mujer, pero entonces notas lo que está mal. Donde debería estar uno de sus ojos no hay nada sino una cavidad oscura. Lleva una sonrisa amplia e inquietante, y su mano parece extraña, casi como si tuviera 6 o 7 dedos. Eso ya es perturbador, pero hay algo que lo hace aún más siniestro. En el fondo de la foto se ve claramente el mismo papel tapiz que todavía cubre todo el piso superior de su casa hoy, y colgado en la pared de la imagen hay un marco de foto. Cuando la familia se mudó, ese mismo marco fue encontrado vacío, colgando en la habitación de su hija. Hay más. Si miras por encima del hombro derecho de la mujer en la foto, verás una puerta. El que subió la imagen explicó que la puerta conducía a una pequeña habitación cerrada con llave a la que no pudieron acceder al principio. Tras forzar la cerradura, descubrieron que no era más que un espacio diminuto, apenas lo bastante grande para llamarlo armario. Lo descartó como un espacio de almacenamiento extraño, pero después de ver esa foto, no puedo quitarme la idea de la cabeza. Sea lo que sea esa cosa en la imagen, ahí es donde vivía. Era un tranquilo viernes por la tarde en enero, exactamente a las 6:40 de la tarde, cuando una cámara trampa instalada en un camino de tierra remoto capturó un fotograma que encendería un debate en todo el mundo paranormal. En la quietud absoluta de la oscuridad, dos figuras emergieron. Una permanecía inmóvil en el centro del sendero, con una forma indistinta, pero fue la segunda figura, hacia la izquierda, la que hizo que esta imagen resultara inolvidable. Quienes conocen el fenómeno del Fresno Nightcrawler reconocerán al instante la perturbadora silueta, piernas largas y delgadas, un torso que parece ausente, y un extraño deslizamiento mecánico que desafía el movimiento natural. Es como si la mitad inferior de un ciervo hubiera decidido caminar erguida, alienígena e inquietante en todos los sentidos. Los escépticos han intentado darle explicación. Algunos afirman que no es más que un ciervo junto a una persona con un abrigo pesado, pero incluso los observadores casuales señalan la postura antinatural de la figura, y el hecho de que esta fue la única imagen transmitida esa noche, a pesar de que la cámara tenía la capacidad de enviar múltiples capturas al instante. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió aquí? ¿Podrían los esquivos Nightcrawlers estar expandiendo su territorio más allá de sus habituales apariciones en California? ¿Y qué pasa con la captura de un solo fotograma? ¿Fue un fallo o algo más deliberado? Quizás estas entidades no quieren ser vistas, al menos no por mucho tiempo. What? Somebody's in the window keeping up. No, there's not. We heard a ticking clock. Don't go nowhere. Stay right here. Un padre corrió a la habitación de su hija después de escucharla gritar que alguien estaba parado afuera de su ventana. En la grabación se ve una figura que se aleja en el mismo instante en que él aparece. Corrió afuera para revisar, pero no había nadie. Más tarde, al revisar el video con más cuidado, los detalles resultaron escalofriantes. La figura que se movió no parecía humana en absoluto. Su cabeza parecía alargada, sus ojos totalmente negros y desproporcionados, rasgos más cercanos a los de un extraterrestre que a los de un intruso. El clip dejó inquietos tanto al padre como a los espectadores. ¿Se trataba de un visitante de otro mundo o simplemente de un vecino haciendo una broma macabra? Personalmente, no puedo evitar ser escéptico. Si mi hijo gritara que alguien está afuera de su ventana,
Grabar no sería mi primera reacción. Agarraría cualquier cosa menos una cámara. Ese pequeño detalle me hace dudar. La tecnología tiene la extraña costumbre de captar lo que el ojo desnudo no puede. Era 2017, solo una noche común en un bar tranquilo. Dos mujeres, cuñadas, estaban disfrutando de unas copas, risas y la simple comodidad de su compañía. Con casi nadie más alrededor, decidieron tomarse una selfie usando el icónico filtro de perro de Snapchat. Solo un momento juguetón, preservado en píxeles. Pero lo que apareció en esa foto no tenía nada de juguetón. Detrás de sus rostros sonrientes, había una tercera figura. No era un camarero, no era un transeúnte, no era nadie que hubieran visto en el bar esa noche, pero sí un rostro que ambas conocían, profundamente conocían. La inconfundible imagen de su abuela, la misma sonrisa suave, el mismo peinado familiar, la misma mujer que había fallecido 10 años antes. En 2007, el momento las congeló. No era una mancha ni un truco de luz. Era claro, presente, intencional. No había espejos, no había reflejos, no había errores de cámara que pudieran explicar lo que vieron. El filtro de Snapchat estaba diseñado para añadir orejas de perrito, no para resucitar el pasado, pero de algún modo lo hizo. Han pasado los años y esa imagen permanece inexplicable, intacta, innegable. Una simple selfie se convirtió en algo más, un mensaje silencioso desde el otro lado del velo. Porque a veces, cuando el mundo está en calma y la tecnología olvida sus límites, los que hemos perdido encuentran una forma de hacerse presentes, aunque sea solo para decir, sigo aquí. Este clip comienza como una típica noche de carreras callejeras, con motores rugiendo y faros cortando la oscuridad. Pero lo que todos en internet no dejaban de reproducir no eran los autos, era el perro. Un momento la carretera está vacía y al siguiente un perro aparece en medio del carril como si hubiera sido teletransportado. Según la gente presente, nadie vio al perro en ese momento. Al parecer, el camarógrafo tampoco lo notó hasta revisar la grabación. El video se volvió viral porque nadie puede explicar la repentina aparición del animal. ¿Fue un truco de edición, un fallo de la cámara o algo más extraño? Dime si has visto una explicación convincente. Una tranquila escena invernal. Alguien con un abrigo oscuro paseando dos perros por la nieve. Nada fuera de lo común. O eso parece. Pero mira más de cerca a nuestra misteriosa figura. Esa silueta encapuchada, manos en los bolsillos, caminando por el frío. ¿Puedes decir si es un hombre o una mujer? ¿Y si te dijera que no es una persona en absoluto? En realidad es un caniche negro, de frente a la cámara. En serio, como señaló un espectador perspicaz. Lo que parece ser una cabeza con capucha en realidad es la cola del perro, y las piernas no son más que sus patas delanteras. El ángulo borroso crea una ilusión perfecta, engañando a nuestro cerebro para ver a una persona abrigada de pies a cabeza. Incluso observadores experimentados admitieron, «Wow, yo también vi a un hombre a la izquierda». Los expertos explican que el pelaje oscuro del caniche crea una silueta tan convincente que secuestra el reconocimiento de patrones de nuestro cerebro. Y sí, a mí también me engañó por completo. Ahora dime en los comentarios, ¿lo descubriste de inmediato? ¿Cuánto tiempo te tomó descifrarlo? ¿O todavía no logras verlo? Nota aparte. Incluso después de saber que era un caniche, me tomó mucho más tiempo del que quiero admitir. Este siguiente clip, publicado originalmente en Reddit, ha inquietado a mucha gente. El autor llevaba días escuchando ruidos extraños en el bosque detrás de su casa. Una noche, movido por una mezcla de curiosidad, valentía y quizá un poco de valor líquido, decidió investigar armado solo con una linterna. Cada paso más profundo en el bosque aumentaba la tensión. El silencio lo envolvía, roto únicamente por el crujir de las hojas bajo sus pies. Entonces, al barrer los árboles con la linterna, apareció algo. Una figura oscura y encapuchada de pie entre las ramas. Grabó todo lo que pudo hasta que el instinto se impuso y corrió de vuelta a salvo. Y en serio, ¿quién podría culparlo? El video ha provocado debate desde entonces. Los escépticos argumentan que solo se trata de un bromista nocturno con una túnica. Otros sugieren algo más extraño, incluso siniestro.
desde un culto oculto hasta una criatura confundida con una persona. Para algunos, la figura parece más cubierta de pelo que de tela. Sea cual sea la verdad, la imagen de esa figura sombría acechando en el bosque ha alimentado tanto explicaciones racionales como teorías descabelladas. ¿Era solo alguien jugando o se topó con algo que nunca debía haber visto?